Hola, gracias por estar aquí una vez más. Si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenida. Mi nombre es Lidia y este es un espacio donde hablamos de Dios, de la vida, del dolor, de la esperanza y de cómo Cristo puede sostenernos aun cuando sentimos que nuestro mundo se ha derrumbado. En el episodio anterior les compartí uno de los capítulos más difíciles de mi vida. Les hablé del feminicidio de mi mamá, de mi hermana y de mi sobrino. Abrir esa parte de mi historia no fue fácil. Mientras grababa, recordaba momentos que todavía me conmueven, porque hay heridas que aunque Dios ha sanado mucho, siguen recordándonos cuánto amamos a las personas que ya no están. Hoy quiero hablar de algo diferente, no del crimen, no de los detalles de la tragedia. Quiero hablar del proceso que Dios hizo en mi corazón. Quiero hablar del perdón. Y antes de continuar, quiero aclarar algo muy importante. Perdonar nunca significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. Perdonar tampoco significa olvidar. No significa dejar de buscar justicia cuando corresponde. Perdonar significa entregar nuestro derecho a la venganza al único que puede juzgar con perfecta justicia, Dios. Si hoy estás viendo este video como porque alguien te lastimó profundamente, porque sufriste una pérdida, una traición o una injusticia, oro para que este testimonio te recuerde que Dios sigue siendo bueno aun cuando nosotros no entendemos todo lo que ocurre. Nunca imaginé vivir algo así. Hay dolores que cambian completamente la vida. Después de una tragedia comienzan las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué personas inocentes? Tal vez tú también has hecho esas preguntas. A veces pensamos que tener fe significa nunca cuestionar, pero la Biblia nos muestra algo distinto. David preguntó, Job preguntó, Jeremías preguntó. Muchos hombres y mujeres de Dios lloraron delante de Él. Dios no se aleja porque llores, no se ofende porque le hables desde tu dolor. Él conoce nuestro corazón antes de que pronunciemos una palabra. Hubo momentos en los que yo no entendía nada. Mi corazón estaba lleno de tristeza y también de mucho enojo, porque el enojo aparece cuando amamos profundamente. No estaba enojada con Dios, estaba enojada con el mal, con la injusticia, con el pecado que destruye familias. Y tuve que reconocer ese enojo delante del Señor, no esconderlo, no fingir que todo estaba bien, sino decirle, Señor, esto duele demasiado. Y Él comenzó a hacer algo maravilloso. No cambió el pasado, pero empezó a cambiar mi corazón. El perdón no llegó de un día para otro. Muchas personas hablan del perdón como si fuera cuestión de decir una oración y listo. Mi experiencia fue diferente. Fue un proceso. Hubo días buenos, hubo días muy difíciles, hubo momentos donde pensaba, ¿cómo voy a perdonar a alguien que destruyó tantas vidas? Esa pregunta quizá también la has hecho tú. ¿Cómo se perdona una traición? ¿Cómo se perdona un abuso? ¿Cómo se perdona una mentira? ¿Cómo se perdona una pérdida tan grande? Y encontré una respuesta que cambió mi vida. Yo sola no podía. Necesitaba que Dios hiciera en mí lo que yo era incapaz de hacer,
porque el perdón no nace de nuestra fuerza, nace de la obra del Espíritu Santo. Cuando dejamos que Dios sane nuestras heridas, poco a poco también cambia nuestra manera de mirar a quienes nos hicieron daño. No porque dejen de ser responsables, sino porque dejamos de cargar un peso que nos estaba destruyendo por dentro. Uno de los versículos que más impactó mi corazón fue Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando entendí ese pasaje, comprendí algo. La justicia nunca estuvo en mis manos, nunca. Yo no tenía que vivir consumida imaginando cómo pagarían por lo que hicieron. Dios ya había dicho, yo me encargo. Eso no significa que todo ocurra cuando nosotros queremos. Significa que Dios nunca deja de ser justo. Él ve lo que nadie vio. Él escucha el llanto que nadie escuchó. Él conoce la verdad completa. Y Él hará justicia en el tiempo y de la manera perfecta. Cuando entendí eso, sentí que podía soltar una carga enorme. No porque dejara de doler, sino porque dejé de intentar ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Hay algo que todavía me cuesta poner en palabras. En medio del dolor más grande de mi vida, experimenté una paz que no venía de mí. Era una paz que no tenía lógica. No significaba que estuviera feliz, significaba que Dios estaba conmigo. Recordaba una y otra vez las palabras de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no borró mis lágrimas, pero evitó que la desesperación destruyera mi fe. Y por eso hoy puedo decirte algo con toda honestidad. Dios no siempre evita el sufrimiento, pero nunca abandona a sus hijos en medio del sufrimiento. Perdonar no es justificar el mal. Quiero detenerme aquí porque creo que este punto puede ayudar a muchas personas. Cuando hablamos de perdonar, hay quienes piensan que significa minimizar lo que pasó. Como si dijéramos, no fue tan grave. Pero eso no es el perdón bíblico. El perdón nunca llama bueno a lo que Dios llama pecado. Nunca. El feminicidio sigue siendo un pecado delante de Dios. La violencia sigue siendo pecado. La injusticia sigue siendo pecado. El abuso sigue siendo pecado. Perdonar no cambia eso. Lo que cambia es nuestro corazón, porque cuando no perdonamos, el pecado de otra persona termina gobernando también nuestra vida. Y Dios no quiere que vivamos como prisioneras del daño que alguien nos hizo. Quiere hacernos libres. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad comenzó cuando dejé de alimentar el resentimiento y empecé a llevar mi dolor delante de Dios. Dios escuchó mis lágrimas. Hubo muchas oraciones que nadie escuchó, oraciones hechas entre lágrimas, oraciones donde ni siquiera encontraba las palabras, solo lloraba. ¿Y sabes qué descubrí? Que Dios también entiende las lágrimas. El Salmo 56:8 dice, tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada vez que leo este versículo me conmueve pensar que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él no nos dice, ya supéralo. Él tampoco nos dice, no llores. Al contrario, nos recibe con los brazos abiertos.
nos escucha, nos sostiene y poco a poco comienza una restauración que muchas veces ocurre de manera silenciosa. No siempre vemos el cambio de un día para otro, pero un día miramos atrás y descubrimos que ya no somos las mismas personas. A veces me hago esa pregunta, ¿y si nunca hubiera perdonado? ¿Qué habría pasado si me hubiera aferrado al odio? Creo que habría seguido viviendo como una prisionera, no porque la persona que hizo el mal estuviera controlando mi vida directamente, sino porque el resentimiento habría ocupado un espacio que solo Dios debía ocupar. El resentimiento consume, nos roba el sueño, nos roba la paz, nos roba la capacidad de disfrutar los pequeños regalos que Dios todavía pone delante de nosotros. Nos hace desconfiar de todos, nos endurece. Y ese nunca fue el propósito de Dios para mi vida. Dios no quería que el mal tuviera la última palabra. Quería escribir una historia diferente. La justicia le pertenece a Dios. Hubo un momento en que comprendí algo muy importante. Yo no necesitaba convertirme en juez, porque ya existe un juez perfecto. En Romanos 12:19 fue una promesa para mí. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No significa alegrarnos cuando alguien enfrenta las consecuencias de sus actos. La Biblia tampoco nos enseña eso. Significa confiar en que Dios es justo, que Él ve lo que nadie vio, que conoce la verdad completa, que nada escapa a sus ojos, y esa verdad me permitió descansar. No porque entendiera todo, sino porque entendí en quién podía confiar. Dios no necesita mi ayuda para hacer justicia. Él nunca llega tarde. Y aunque desde nuestra perspectiva parezca que el mal triunfa, Dios sigue siendo soberano. Y un día toda injusticia será puesta en evidencia delante de Él. La paz no borró el dolor. Quisiera ser muy honesta contigo. Todavía hay días en que extraño profundamente a mi mamá. Todavía hay momentos en los que pienso en mi hermana. Todavía hay recuerdos que me hacen llorar. Y eso no significa que mi fe sea pequeña. Significa que el amor deja huellas. Cuando amas de verdad, la ausencia duele. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, y aún sabiendo que lo resucitaría. Eso nos enseña que llorar no es falta de fe. Llorar también puede ser una expresión de amor. La diferencia es que hoy ya no lloro sin esperanza. Ahora sé que Dios sostiene mi corazón. Sé que Él camina conmigo y sé que un día Él hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¡Qué esperanza tan grande! Hay un día en el que el dolor terminará para siempre. Mientras ese día llega, seguimos caminando, tomados de la mano del Señor. Si hoy tú estás sufriendo, quizá mientras escuchas este episodio estás viviendo tu propia batalla. Tal vez perdiste a alguien que amas, tal vez fuiste víctima de violencia, tal vez alguien rompió tu confianza, o quizá cargas un dolor que nunca le has contado a nadie. Quiero decirte algo que desde lo profundo de mi corazón, Dios te ve. No eres invisible, no estás sola. Él conoce las noches en las que has llorado en silencio. Conoce las preguntas que todavía no tienen respuesta. Conoce el peso que llevas sobre tus hombros. Y también conoce el propósito que pueden hacer incluso en medio de ese dolor. No sé cuánto tiempo llevará tu proceso. Cada historia es distinta. Pero sí sé quién puede caminar contigo mientras atraviesas ese valle.
Ese es Jesucristo. No prometo que todo será fácil, no prometo que mañana dejará de doler. Lo que sí puedo decirte es que Dios es fiel. Ha sido fiel conmigo y también puede ser fiel contigo. Dios comenzó a restaurar mi corazón. No puedo decirte el día exacto en que todo cambió. No hubo un momento espectacular. No escuché una voz del cielo. No desperté una mañana sintiendo que todo estaba resuelto. La restauración llegó poco a poco, como el amanecer. Primero una pequeña luz, después otra, hasta que un día descubrí que Dios había hecho mucho más de lo que yo imaginaba. Comencé a volver a sonreír sin sentir culpa. Aprendí que podía recordar a mi mamá y a mi hermana con amor sin que el dolor me destruyera. Dios empezó a sanar heridas que durante mucho tiempo pensé que permanecerían abiertas para siempre. Y entendí algo muy importante. Las cicatrices permanecen, pero ya no sangran. Eso es lo que hace Dios. No borra nuestra historia, la redime. Dios puede hacer lo mismo contigo. Tal vez piensas que tu dolor es demasiado grande, que nadie puede entender lo que estás viviendo. Quizá llevas años cargando resentimiento, o miedo, culpa, tristeza. Quiero decirte que Dios sigue siendo especialista en restaurar corazones rotos. En el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que solo sana algunas heridas, dice que venda nuestras heridas, cada una, incluso aquellas que escondemos detrás de una sonrisa. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas llorado, no importa cuántas veces hayas pensado en rendirte. Dios sigue llamándote por tu nombre y sigue dispuesto a caminar contigo. Mi mamá me enseñó mucho, pero Dios me sostuvo. Si hoy pudiera abrazar nuevamente a mi mamá, lo haría con todo mi corazón. La extraño, siempre la voy a extrañar, pero mientras llega el día en que vuelva a verla en la presencia del Señor, quiero honrar su memoria viviendo de una manera que agrade a Dios, no permitiendo que el odio gobierne mi vida, no viviendo amargada, no respondiendo el mal con más mal. Quiero que mi vida refleje el amor de Cristo, porque eso fue precisamente lo que Él hizo por mí. Jesús cargó con mi pecado, perdonó lo que yo jamás habría podido pagar. Y si Él me dio un perdón tan inmenso, también puede darme la fuerza para perdonar. No con mis fuerzas, con las suyas. Si hoy necesitas empezar de nuevo, quizá este mensaje llegó a ti por una razón, no fue una casualidad. Tal vez Dios quiere recordarte que aún hay esperanza, que todavía hay un futuro, que todavía hay propósito. No importa cuántas veces la vida te haya golpeado, no importa cuántas personas te hayan fallado, no importa cuánto dolor cargues. Jesús sigue diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese descanso no significa una vida sin problemas, significa una vida donde caminamos solos. Él promete estar con nosotros en medio de la tormenta, y cuando Cristo está en la barca, siempre hay esperanza. Una oración para ti. Si hoy estás atravesando un proceso de pérdida, de violencia, de injusticia o simplemente sientes que tu corazón está roto, quiero hacer esta oración contigo. Padre Celestial, hoy me acerco delante de ti con un corazón necesitado. Tú conoces mis heridas, mis lágrimas y las cargas que nadie más ve. Gracias porque nunca me has abandonado. Aunque muchas veces no he entendido lo que ocurre,
Hoy decido confiar en que tú sigues siendo bueno y sigues teniendo el control. Señor, ayúdame a perdonar, no porque el daño haya sido pequeño, sino porque tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas. Sana mi corazón, quita toda raíz de amargura, de odio y de resentimiento. Llena los espacios que dejó el dolor con tu paz. Fortalece mi fe cuando sienta que ya no puedo más. Recuérdame cada día que tú caminas conmigo y que nunca me dejarás. Gracias porque en Cristo tengo esperanza aún en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio de Mamá con propósito. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite recordar que Dios sigue restaurando vidas. Y recuerda siempre esto, el perdón no cambia el pasado, pero sí permite que Dios transforme nuestro futuro. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que aún en medio del dolor, su amor sigue siendo más grande. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mamá con propósito.